Hola, vamos a continuar con el análisis del diseño de parcelas divididas, conocido como split plot en inglés. Esta es la continuación del primer video que fue el de generación de estos diseños usando varios programas. Este estudio se hizo hace 20 años y aunque los programas eran muy buenos, pues han pasado 20 años y ahora las capacidades que tienen en términos de una visualización, de ayuda, de algoritmos más rápidos, más eficaces, pues proporcionan nuevas ventajas que no se disponían hace 20 años. Eh, Recordaremos que este estudio corresponde a un caso de estudio en una planta química y cuyo interés era evaluar el impacto de la esterilización de un compuesto en fase sólida en sus impurezas, que es lo que se llama perfil de impurezas, de las cuales las más prominentes eran cuatro impurezas denominadas con las letras a la D. Eh, Se estudiaron dos hipótesis. Una hipótesis es que la radiación gamma de alguna manera impacta las impurezas, ya sea incrementando su nivel o incluso pudiendo generar otras. Y por otro lado, otro factor de interés fue el tamaño de partícula. La hipótesis aquí es que al tener un tamaño de partícula fino, un polvo más fino, pues dispone de una mayor área superficial y al tener una mayor área superficial, el impacto de la radiación puede ser más intenso y el material puede ser más vulnerable a cambios. Entonces, aquí tenemos por un lado el tamaño de partícula, que aquí tenemos la radiación a cuatro dosis y con su estado basal que se tomó previo al proceso de esterilización. Para evaluar los programas, se estableció como de interés la impureza C por propósitos de tiempo y para este video, para que no resulte demasiado extenso, solamente vamos a trabajar los siguientes programas. En general queremos trabajar con Jump versión 10, Design Expert versión 12, Minitab versión 19 y StatGraphics. Pero para que no sea demasiado extenso, vamos a trabajar en este video los dos primeros, el Jump 10 y el Design Expert 12. Vamos a iniciar entonces con Jump 10. Estando en Jump, vamos a abrir el archivo para la impureza C. Este fue el que generamos la vez anterior, nada más restaba capturar los niveles de la impureza C. Aquí ya están. Entonces, como se había dicho anteriormente, el JUMP ya facilita mucho el análisis porque ya de una manera ya lo tiene automatizado. Aquí en esta, donde dice este model, hay una pestañita que si le damos un clic aparece que corramos los comandos run script. Si le damos un clic, aquí ya tenemos la pantalla donde vemos el diseño. Una de las cosas que llama la atención es que el método que recomienda es el de máxima verosimilitud. Hace 20 años el programa con lo que hacíamos era el análisis de varianza convencional. Bueno, el método de máxima verosimilitud tiene muchas ventajas. Este no es el momento de comentarlas, pero con Jump también se puede hacer el método tradicional, que eso será parte otro video. Nos conviene
aquí hacer una pequeña modificación en la que donde dice énfasis, porque aquí dice que un reporte mínimo, pero pues como queremos ver gráficas, entonces le vamos a poner Effect Leverage para poder disponer de gráficas. Vale la pena comentar también cómo está manejando el modelo. En la parte de la variable de respuesta Y, pues es el nivel de la impureza C partes por millón. Y aquí lo que llama la atención es el tratamiento que le está dando a la variable o factor que le llama whole plots, que realmente son las muestras, y lo está considerando random, o sea, aleatorio. ¿Por qué? Porque está considerando que las muestras del material, ya sea en su forma fina o en su forma gruesa, son muestras aleatorias de un universo de todas las muestras del material que se pudo haber obtenido. Entonces, algo interesante en estos modelos de parcela fija es el tratamiento de que algunos factores los considera como aleatorios y otros como fijos. Por ejemplo, el tamaño de partícula lo, lo consideramos fijo porque solo nos interesaba estudiar dos, dos niveles, este factor al nivel de fino y el material en su forma gruesa. Lo mismo se puede decir de irradiación, que solamente nos interesaba evaluar 4 dosis de radiación gamma. Y también, pues como ven, también está incluida la interacción entre el tamaño de partícula y la irradiación. Aquí simple y sencillamente, ya que estamos aquí, le damos run, correr, y aparece toda una pantalla grande con mucha información que podemos estar horas platicando sobre ella, pero para propósitos de comparar y de ver los resultados contra el artículo, pues nos vamos a la que se llama la tabla de efectos fijos, que vamos a copiarla en una hoja de Excel. Que lo copiamos como, vamos a ver, como imagen. Ok, entonces lo podemos comparar con el artículo. Ok, vamos a compararlo. Entonces, esta no es per se una tabla de análisis de varianza, es una tabla de efectos fijos porque estamos usando un método diferente que es el de máxima verosimilitud. No obstante, en este caso coinciden eh, porque afortunadamente durante la realización de este estudio no hubo datos faltantes. Entonces, por no haber datos faltantes, en este caso vamos a ver que coinciden. Eh, Aquí lo interesante que podemos comparar fácilmente es, por ejemplo, el cociente F, que es como un cociente señal ruido. Y como ven, eh, para el factor tamaño de partícula es 5970, pues si aproximamos esto, pues es 5970. Lo mismo vemos que también coincide el cociente F 380.53 contra el del artículo y 2878 el de la interacción. Entonces vemos que coinciden los resultados.
Los valores de probabilidad, pues están bien. Vamos a ver que aquí coinciden 0.016 con la aproximación. Y aquí Jump ya de plano pues dice que son menores a una 10 milésima de probabilidad. Y aquí pues tiene mucho más dígitos, mucho mayor precisión que entonces, pero realmente coincide. Aquí lo importante es que vemos que los factores de tamaño de partículas, factores fijos y radiación y la interacción son significativos. Ahora vamos a seleccionar la gráfica que genera Jump. Vamos a usar la capacidad para la gráfica, que está acá arriba. Aquí la gráfica que nos interesa generar va a ser en la interacción. Aquí está la gráfica que genera Jump. Vamos a pegarla en la hoja de Excel. Vamos a copiarla como imagen. Ok. Entonces aquí ya tenemos el perfil. Vamos a ver el del artículo, si se parecen. Este es para la B y este es para la impureza C. Y aquí ya lo tenemos, aquí ya tenemos el perfil. Entonces vean que pues prácticamente coincide. Y ahora vamos a ver este análisis, pero con el Design Expert. Ahora, con el programa Design Expert versión 12, vamos a abrir el archivo de impurezas, ¿sí? Vemos algo muy parecido a lo que vimos en Jump. Lo que ellos llamaban en Jump whole plot, parcela completa, aquí le llamamos grupo, pero es lo mismo, nosotros le podemos llamar muestras. Tenemos el factor tamaño de partícula, el factor radiación, y vamos a proceder a su análisis. Entonces, la primera pantalla es si queremos realizar algún tipo de transformación. Dispone de varias transformaciones, es muy fácil de manejar. Y noten que aquí Design Expert divide el análisis de parcela completa, que es donde está el tamaño de partícula, y lo que son los factores de subparcela, que aquí va a ser radiación. Entonces, aquí vemos que vamos a ver que el primer factor que resulta prominente es la radiación, y aquí es la interacción entre el tamaño de partícula denominado con la letra minúscula A y radiación con la letra mayúscula B. Esto es para su parcela. Para la parcela completa tenemos el tamaño de partícula. Al igual que Jump, también Design Expert usa como método la máxima verosimilitud restringida. Y aquí tenemos la tabla de efectos fijos y divide aquí lo que tenemos como parcela completa, que es el tamaño de partícula, y la subparcela, que es la radiación y la interacción entre la radiación y el tamaño de partícula.
Hay que notar que una peculiaridad del diseño de parcela dividida es que los grados de libertad, o sea, consideramos primero que el cociente F es, representa como una cociente señal y ruido. La señal ruido para el tamaño de partícula se evalúa con menos grados de libertad en el denominador que que los factores que están en la subparcela, que tienen, pues por decir algo, mayor precisión. Por ejemplo, no queremos ahorita profundizar en esta situación, pero nada más lo que pasa es que para el tamaño de partículas se tienen menos replicados. O sea, acuérdense que nada más se replicó, se duplicó realmente dos veces para el tamaño de partícula fino y grueso. Y hay mucho más valores para réplicas internas para los niveles de irradiación, de tal suerte que se evalúa con una mayor precisión los factores que están en la subparcela que los factores de la parcela completa. De cualquier manera, lo importante aquí es que tanto el factor de parcela completa, que es el tamaño de partícula, como los de subparcela, resultan altamente significativos. Vamos a copiar esta tabla para poderla comparar. Vamos a quitarle precisión, puntos decimales, que no necesitamos tantos, para poder comparar. Y veamos. Eh, Como ya habíamos comparado John contra el artículo, pues podemos compararlo contra la salida de Design Expert. Y pues aquí tenemos los mismos términos: grados de libertad, el cociente F, los valores de probabilidad, y para tamaño de partícula 5970, que básicamente sería aproximada a dos decimales. Para factor irradiación serían 380,53, también coincide, y 28,78 para la interacción. Vamos a obtener la gráfica del perfil para la impureza C. La podemos ver acá. Aquí, esta, así como lo presenta por default, no es la gráfica que nos sirve, no hay problema. Nos vamos aquí a este cuadrito que dice Sheet. Y aquí nada más intercambiamos los ejes. Queremos que el eje de las X sea para los niveles de irradiación. Entonces lo único que hacemos aquí con el botón derecho del mouse, el intercambiamos a... Y aquí tenemos ya la gráfica para la irradiación de sus cuatro niveles, el nivel basal contra los niveles de la impureza C. Y también tiene las bandas de error representan, son bandas de, de mínimos cuadrados, least square difference, que sirven para comparar si hay diferencias significativas o no. Más adelante hablaremos de esto en el siguiente video. Entonces, pues vamos a proceder a copiarla. Ups, está muy grande.
Vamos a reducirla. Y aquí estamos comparando las salidas de Jump y las de Design Esper. Y con esto terminamos este video, que es nada más cómo realizar el análisis de este caso de estudio con Jump y Design Expert. En el siguiente video lo vamos a hacer con Minitab y lo vamos a hacer con StatGraphics. Gracias.